Bueno, entonces así tenemos, ¿no? el dibujo que nos dan. La tubería con que entra es de 8 pulgadas. La tubería que sale también es de 8 pulgadas. La tubería de la parte de arriba es de 6 pulgadas. Encontramos una válvula de globo completamente abierta y una válvula de retención tipo oscilante. En la tubería de abajo, pues no hay nada, ¿verdad? Solamente están 500 pies de longitud y es una tubería de 2 pulgadas. Todas son cédula 40, ¿verdad? Es lo que dice el enunciado. Bueno, entonces, ¿verdad? Nosotros vemos que esta tubería, ¿verdad? Si nosotros vemos, pues aquí tendríamos el caudal en la rama A o tubería A. Aquí, en esta, tendríamos el caudal en B o la rama en B, tubería en B, ¿verdad? Y pues tenemos el caudal que entra, que sería caudal 1, y el caudal que sale, que sería el caudal 2, ¿no? Entonces, pues de aquí nos dice que las tuberías, ¿verdad? Las tuberías todas son de acero. Cédula 40. Son todas las tuberías, ¿no? Luego dice que el caudal que está llegando a ese sistema es de 1,350 galones por minuto. ¿Ah? Pues sabemos que no trabajamos en galones por minuto. Vamos a ponerle. Esto es igual a un pie cúbico por segundo, son 449 galones por minuto. Para trabajar con pies cúbicos por segundo. ¿Ya? Después nos dice que el fluido que está circulando es benceno. Sí, benceno. Que dice que está a una temperatura de 140 grados Fahrenheit y que tiene un valor de SG de 0,87. ¿No? Nos dice que calculemos el flujo volumétrico en las tuberías de 6 y 2 pulgadas. ¿Ah? Calcular el flujo volumétrico o el caudal. Entonces, pues necesitamos saber qué caudal va en la tubería en A y qué caudal va en la tubería en B. Bueno, entonces, de aquí va, nosotros pues vimos que nos dijeron que para calcular esto, pues tenemos que hacer lo mismo que ya hemos hecho. Pero que ahora pues, debemos de tener presente que el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿verdad? Lo que entra es igual a lo que sale. Y que entonces de aquí tenemos que este es igual al caudal en A más el caudal en B. Y que esto tiene que ser el caudal. ¿Sale?
Y también me dijeron que HL total es igual a HL1 o HL en A. Y que esto tiene que ser igual a HL en B. Esas son las dos condiciones, ¿no? O las dos ecuaciones que plantearon o se plantean para resolver esas tuberías. Bueno, entonces, sabemos, ¿no? Sabemos el caudal y sabemos el diámetro de la tubería de esta de aquí, pero pues no sabemos cuánto de este caudal se va a ir por aquí y cuánto de este caudal se va a venir por acá. ¿Ya? Aunque tenemos los datos de la tubería, pero no sé qué caudal va en cada tubería. Entonces tampoco sé la velocidad, ¿no? La velocidad que va en cada tubería. Bueno, entonces de ahí pues tenemos que empezar a analizar a cada una de esas tuberías para poder escribir pues esas ecuaciones, ¿no? Esas dos ecuaciones que tenemos ahí. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la tubería, la rama. Es lo que vamos a ir analizando cada una de esas tuberías. Entonces, nosotros vemos que en esa tubería, ustedes pueden ver ahí su dibujo, ¿no? Ahí podemos checar el dibujo. Entonces, pues vemos que esa tubería está formada por los dos codos. ¿Verdad? El codo que tenemos aquí, el otro codo que tenemos aquí, la longitud de tubería y las dos válvulas. Es lo que tenemos ahí. Esta parte, ¿verdad? La conexión que viene de la tubería de 8 pulgadas, pues esa no forma parte de la tubería en A o la rama en A. La parte de la tubería en B, pues si nosotros vemos, tenemos también los dos codos y los 500 pies de tubería. O sea, esta conexión que viene aquí, que sale acá, pues no pertenece a ninguna de las dos tuberías. ¿Sí? Tenemos siempre que entender en dónde empieza nuestra tubería que vamos a analizar. ¿Dónde empieza y dónde termina? Bueno, entonces, ¿verdad? Si nosotros vemos eso, pues en esa tubería tengo, pues se puede decir que tengo los 500 pies de longitud de tubería, porque pues al conectar cada válvula, ¿qué me puede disminuir? ¿Qué puede abarcar la longitud de cada válvula? Pues prácticamente nada. Nada. Entonces, pues para esa tubería voy a agarrar los 500 metros, los 500 pies de longitud. Entonces, por eso me dijeron que se tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Que ya hemos hecho. Entonces, para la rama A, lo primero que voy a hacer es calcular HL de tubería. HL de tubería. Entonces, pues tenemos que para ese tenemos que es de 6 pulgadas. Cédula 40. Entonces, sé que voy a necesitar el diámetro y el área. Voy entonces a la tabla a sacar estos datos, ¿verdad? Después de ahí, nosotros sabemos que para calcular esas pérdidas necesitamos la ecuación de Darcy, ¿ya? La ecuación de Darcy, que es F por L en D por la carga de velocidad en la tubería
entre 12. Entonces, pues de aquí voy a la tabla, saco el dato del diámetro y ya vi que pues debo de tomar la longitud de 500 pies, ¿verdad? Y que entonces, pues no sé el caudal, no sé la velocidad. Tampoco sé el factor de rozamiento, tampoco lo sé. Y que pues yo necesito saber la velocidad para poder calcular el número de Reynolds y saber qué tipo de flujo está ahí, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el número de Reynolds pues, es igual a la velocidad por el diámetro, por la densidad y por la viscosidad, ¿verdad? O también esto es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Entonces, pues no sé la velocidad. ¿Ya? No puedo encontrar el número de Reynolds. Y pues a lo mejor no, yo podría pues suponer una velocidad, pero pues ¿cuál? ¿No? ¿Cuál? Entonces, no, nosotros ya hemos visto que siempre es mejor aproximar el factor de fricción y dejar todo en función de la velocidad. Que al final, ¿no? La ecuación de continuidad que tenemos ahí, 1 igual a Q2, pues entonces de ahí voy a poder después despejar la velocidad. Entonces ya hemos hecho nosotros esto, ¿no? Y que les mencioné cuando estábamos viendo esos ejemplos que hacíamos iteración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabíamos cuánto es ese valor del factor de rozamiento. Entonces, ya vamos a trabajar con el factor de rozamiento. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Para el factor de fricción. Porque no tengo este. Pero entonces, si yo ya sé que este factor de fricción, pues ya sé que está en el diagrama de Moody. Y que yo ya sé que ese diagrama de Moody me puede ayudar a esto. ¿Cómo? Pues con la rugosidad relativa, entrar a la zona de turbulencia. Y aproximar, ¿verdad? De ahí sacar ese dato, y con ese dato, pues voy a empezar a trabajar. Entonces, pues eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con la rugosidad relativa de entre epsilon. Este diámetro sí lo conozco. Epsilon, pues también lo conozco, ¿verdad? Porque conozco la tubería. Entonces, ¿cuánto me da el diámetro y el área? 0.5054 el diámetro 0.5054. y el área de 0.2006. 0.2006. Este está en pies, este está en pies cuadrados. Bueno, entonces traemos ese dato del diámetro de 0.5054 y voy a la tabla de rugosidades absolutas. Entro en la línea que me dice tuberías soldadas, 0 soldado, 0 comercial o soldado. ¿Cuánto me da el valor de epsilon? 1.5 por 10 a la menos 4.
Entonces, aquí está en pies, este debe de estar en pies. ¿Cuánto nos da esa velocidad relativa? 3.369. 3.369. ¿Sale? Entonces, con esa velocidad relativa, voy a ir al diagrama de Moody, ¿verdad? Entonces, el diagrama de Moody tiene esta línea así. Y esto es turbulencia completa, ¿verdad? Entonces, pues, busco el diagrama de Moody. ¿Verdad? Busco ese valor de 3.369. Tengo un valor de 3.000. ¿Verdad? 3.000. Pues puedo agarrar ese valor de 3.000. Y me voy sobre la línea punteada. Entonces voy a agarrar esta que viene aquí, que es de 3.000. Y aquí donde se cruza, trazo una horizontal y veo cuánto me da este valor. ¿Cuánto me da? 0.0153, yo leo más o menos. 0.0153, dice su compañero. ¿Qué dicen los demás? 0.0157, profe, algo así, ya está Sí, muy próximo a la de 16. 0.01578. Sí, profe. 0.157. Entonces, ya con ese valor, voy a venir a esta ecuación y voy a dejarla en función de la velocidad. ¿Verdad? Voy a hacer, o tengo que hacer eso, porque no hay forma. No sé este, no sé este. Este lo puedo aproximar con el diagrama de Moody. De ahí lo puedo aproximar. Bueno, entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Podemos decir que entonces HL, estamos en la tubería, ¿verdad? Es igual a F, que voy a tomar de 0.0157. Lo voy a multiplicar por la longitud que estoy tomando, los 500 pies, y a dividirlo entre el diámetro, que es de 0.5054. Y que lo voy a multiplicar por la velocidad de la tubería, que no conozco, entre 32.2. Entonces, de aquí, ¿ya? Esto ya lo aproximamos, esto lo conocemos, esto también. Entonces nos va a quedar HL en función de la velocidad. Entonces, pues hacemos esto y esto también, ¿no? Realizamos todo esto. ¿Cuánto nos queda? 0.2411. 0.2411 por la velocidad de la tubería al cuadrado. Así nos tiene que ir quedando. ¿Sí es correcto así? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, pues para la tubería, así me va a quedar ahorita. Sí, Entonces ya tenemos HL de tubería. ¿Cómo? Pues aplicando la ecuación de Darcy.
tomando la longitud de tubería, no podemos calcular número de Reynolds, entonces vamos para el factor de fricción, calculamos la rugosidad relativa, vamos al diagrama de Moody y aproximamos, ¿no? Lo más próximo, lo más exacto que se pueda el valor de F. Entonces, con ese valor, llegamos aquí y llegamos a esta ecuación. ¿Vale? Hasta ahí, alguien que tenga duda, les digo, es que la visión, pero de todos modos, para borrarle. De mi parte, todo bien. Bueno, entonces, vamos a borrar. Apunten este, porque este lo vamos a ocupar, ¿verdad? Ese resultado lo vamos a ocupar. Bueno, entonces, ahora, ¿ya? De ahí, vamos con HL de accesorios. Y en los accesorios, pues nada más encontramos los dos codos. El problema no nos dice, ¿no? Ni tampoco el dibujo nos dice. ¿Ya? No nos dice, entonces nosotros pues debemos de tomar los codos estándar. Entonces, tenemos dos codos de 90 grados estándar. Eso es lo que tenemos. ¿Ah? Profesor, Sí. bueno, una pregunta. Bueno, sí, como dice usted en el enunciado y en la imagen no nos dice si son codos o qué. Sí No son, se o sea, podrían son tomar, codos. bueno, no se Son podrían codos. tomar dobleces. No, aquí no. Aquí, para esto, pues, y luego la tubería, ¿no? Como les digo, muchas veces la misma tubería nos dice si podemos hacer doblez o no. Esa tubería de acero cédula 40, pues ya cuesta más trabajo hacer el doblez. ¿Los podremos identificar cuando son accesorios por las juntas, profe? Por la parte del dibujo de la junta. Pues Eso ya lo identificaremos fácilmente. podríamos checarlo, ¿no? Pero les digo, nosotros cuando no nos dan la especificación del codo, debemos de tomar el codo, bueno, en estos ejemplos, ¿no? En estos ejemplos que estamos resolviendo, que estamos viendo cómo hacer los cálculos, pues necesitamos tomar el codo de 90 grados estándar. Claro, ya si nosotros estuviéramos haciendo esta instalación, pues vemos que si le puedo poner el codo de 90 grados radio largo, pues con eso reduzco o se van las pérdidas menos, ¿no? Menos. Pero normalmente en estos ejemplos nos dice que utilicemos ese tipo de codos, las condiciones estándar. ¿Sí? Les vuelvo a decir, ya si nosotros estuviéramos haciendo esto ya físicamente, pues entonces ya nosotros vemos qué nos conviene hacer, ¿no? Si dice su compañero, ¿le puedo hacer un doblez? Bueno, pues si se le pudiera hacer un doblez, lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer el doblez. Lo más lógico es que aquí, pues yo tenga que ponerle los codos. Y entonces, pues si yo quiero bajar un poco las pérdidas, necesitaría un codo de 90 grados de radio largo. Pero, pues normalmente en estos ejemplos, les vuelvo a decir, son los ejemplos, ¿no? Normalmente utilizamos los codos de 90 grados. Si no me dicen del codo, yo tomo 90 grados estándar. ¿Vale? Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Para esto tenemos HL igual a la constante por la carga de velocidad en la tubería. Entonces, pues vamos, ¿verdad? A esa constante para el codo
y nos dice que es de 30, ¿no? Pues 30 FT. ¿Sí es o no? Sí, profe. 30 FT. Tenemos tubería de cédula 40. Entonces, FT, si la conozco, si estuviéramos con otra tubería, que ya la hicimos, ¿no? Los ejemplos anteriores, otra tubería que no fuera cédula 40, esta FT, pues también vendría siendo la F que acabamos de calcular. Si se acuerdan que para los ejemplos de esas otras tuberías, íbamos al diagrama, es más, nos dijeron, en el diagrama de Moody, en la zona de turbulencia completa con la rugosidad relativa, pues se encuentra ese valor de FT. Entonces, vean ustedes cómo ahorita, pues, ese valor de F y FT, lo estaríamos tomando igual si fuera otra tubería. Pero esta sí la tenemos. Esta sí la tenemos ahí en la tabla. Entonces, ¿cuánto nos da esta FT? 0.015. 0.015. Y vean que es muy cerca al que sacamos ahorita. Muy cerca. ¿Verdad? Pero no quiere decir que ese sea el factor que nosotros necesitamos en la tubería, ¿eh? Porque alguien puede decir, pues si ya la tabla lo trae aquí con pues ya podemos decir que ese es. Bueno, entonces ya tengo esto, entonces decimos que HL es igual a 2 por, ¿ya? 2 por el valor de K, que sería 30 por 0.015, y otra vez, ¿verdad? Voy a dejar la velocidad. ¿Cuánto nos da? Otra vez en función de la velocidad. 0.01392. 0.01392. 139, perdón. 0.039. 13.97 me dan. 13.97. Velocidad de la tubería al cuadrado. Entonces ya tengo HL, tubería, ya tengo accesorios. Si hubiera más accesorios, ya vemos que lo tenemos que meter. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos con HL de válvula. HL para las válvulas. ¿Ya? Y entonces, pues vemos que la primer válvula que encontramos, pues es la válvula de globo. ¿Ya? Entonces tenemos válvula de globo. Válvula de globo, ¿verdad? Y nos dice que es completamente abierta. Válvula de globo completamente abierta. Ahí la tenemos. Entonces, HL es igual a la constante por la carga de velocidad de la tubería. Entonces, vamos y buscamos cuánto es la K para esa válvula de globo abierta completamente. ¿Cuánto nos da? 340 FT. 340 FT. Esta FT, pues es la misma que ya tenemos acá. ¿Ya? Es la misma. Entonces tenemos que HL es igual a 340 por FT, que es 0.015, multiplicado por la carga de velocidad.
Y tenemos HL para esta válvula. ¿Cuánto nos da? 0.07919. 0.07919 por la velocidad de la tubería al cuadrado. Seguimos y encontramos a la otra válvula, ¿ya? Entonces ahora tenemos la válvula de retención. Válvula de retención dice tipo oscilante. Válvula de retención tipo oscilante. Entonces sabemos que también es HL igual a K por la carga de velocidad en la tubería entre 2G. Entonces vamos ahí a nuestra tabla. ¿Cuánto es K para esa válvula? 100 FT. 100 FT. Volvemos, esa FT de esa tubería no cambia. ¿Ya? No cambia. Entonces tenemos que HL es igual a 100 por FT 0.015 por la carga de velocidad. ¿Y eso cuánto nos da? 0.02329. 0.02329 Sí, por la velocidad de la tubería al cuadrado. ¿Verdad? Y entonces, pues ya tenemos todas las pérdidas que hay en esa tubería. Aquí en la rama A. Entonces vamos a sacar la HL en A. HL en A. Entonces es la pérdida que tuvimos en la tubería más la pérdida que tenemos en los accesorios más la pérdida que tenemos en las válvulas. Entonces sumamos todas esas. ¿Cuánto nos da? 0.27836. ¿Cuánto fue la primera de la tubería? 0. ¿Qué? 0.2411. Las demás pues son más 0.01397. 0.01397. Y la tercera fue de 0.02329. 0. No, nos falta 0.23. tenemos 0.079. esta es la de los codos y luego nos falta esta 0.07919 y más 0.02329. Entonces, ahora sí, esto, ¿cuánto dicen que nos da? 0.3575. 0.3575 por la velocidad de la tubería al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ahora vamos con la otra tubería. ¿Ya? Ahora vamos con la rama B y hacemos exactamente lo mismo. Bueno, otra vez, hasta aquí, ¿alguien que tenga duda? Todo bien, profe. Todo bien, profe. ¿No? Bueno, entonces, voy a borrar. Entonces, ahora tenemos para la rama, ¿no? Vamos a decir. Para la rama B.
Entonces, también nos fijamos, empezamos con la tubería. Entonces tenemos HL para la tubería. HL para la tubería. Entonces vemos que esta otra es de 2 pulgadas, ¿no? Es 2 pulgadas, cédula 40. Igual, entonces necesitamos el diámetro y necesitamos el ancho. La longitud, pues son 500 pies. Entonces voy a la tabla y saco estos datos. Sabemos que para las pérdidas en la tubería, otra vez necesitamos la ecuación de Darcy, ¿verdad? Entonces tenemos HL igual a F por L D por la carga de velocidad de la tubería entre 2G. De nuevo, no conozco la velocidad, tampoco conozco a este. Y aunque nosotros vemos que ese es muy parecido a FT, pues tenemos que poner este del diagrama de Moody, ¿no? Entonces, no conozco estos dos. Entonces, otra vez, ya como en el caso anterior, pues vamos a determinar el valor de FT, ¿no? De F. Entonces, decimos que para el factor de fricción, para el factor de fricción. Entonces, para eso, pues calculamos otra vez la rugosidad relativa. Entonces, ¿cuánto es el diámetro y el área para esta otra tubería? 0.1723 es el diámetro 17, 23, y 0.02333 el área. 23, 23, 33. Entonces, pues vamos aquí. Tenemos el diámetro 0.1723. Otra vez, no, este era de ¿cuánto? De 1.5, ¿no? 1.5 por 10 a la menos 4. Sí, profe. Sí, Profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto nos da esa rugosidad relativa? 1148. 1148. ¿Tá? Entonces, pues hacemos otra vez lo mismo. Vamos a el diagrama de Moody. Entramos a la zona de turbulencia y ubicamos este valor. ¿Tá? Entonces, otra vez tenemos la zona de turbulencia. ¿Tá? Vamos a nuestro diagrama, nos dio 1000. Pues tenemos una curva de 1000, ¿no? Tenemos una curva de 1000. Entonces marcamos ahí y volvemos a trazar, ¿no? Una horizontal y vemos cuánto nos da esta F. De 0.02. 0.02. Dice su compañero. Entonces, pues ya vamos otra vez a dejar ahí todo en función de la velocidad. Todo en función de la velocidad. Entonces tenemos que HL es igual a 0.02 que multiplica a N, que son 500, el diámetro, que es de 0.1723, y multiplicado por la carga de velocidad. ¿Cuánto nos da? $0.9012.
90, 12 por la velocidad de la tubería al cuadrado. Entonces ya tenemos HL para la tubería. Entonces, vemos, ¿no? ¿Qué más tengo en esa línea? Pues en esa línea lo único que tengo otra vez son los dos codos con que estoy conectando a la tubería. Entonces vamos a borrar aquí. Entonces, ¿ya? Ahora tendríamos HL para accesorios. HL para accesorios. Entonces, pues tengo dos codos, ¿ya? Dos codos de 90 grados estándar. Vuelvo a repetir, si no me dicen, yo tomo las condiciones estándar. ¿Sí? Entonces sabemos que para esto va a ser HL igual a la constante por la carga de velocidad en la tubería entre 2 veces la gravedad. Entonces, otra vez, ¿no? Esa constante es igual a 30 Ft. Voy a la tabla, porque esta es otra tubería. Voy a la tabla y busco Ft. ¿Cuánto nos da? 0.019. 0.019. Y les digo, es muy próximo, muy próximo. 0.02, 0.019. ¿Ah? Entonces, con esto podemos calcular esta HL, que sería igual a 30 por 0.019 multiplicado por la carga de velocidad, 2 por 32.2. ¿Y esto cuánto nos da? Ah, aquí faltan 2. Falta por 2. Sí. 2. ¿Cuánto nos dio? 0.01770. 0.01770 o 60 70. por la velocidad en la tubería. Entonces, es todo lo que hay en esa rama, ¿verdad? Los 500 pies y los dos codos. No hay más. Entonces, igual, ¿verdad? Tenemos HL para la rama en B. ¿Verdad? HL en B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la tubería 0.92 y tenemos los dos codos 0.01770 por la velocidad de la tubería al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? 0.9189. 0.9189 por la velocidad de la tubería al cuadrado. Entonces ya tenemos las pérdidas en la rama A, ya tenemos las pérdidas en la rama B. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, Profe. Bueno, ¿ya le anotaron todo? Sí, profe. Ya está. ¿Sí? Para poder borrar.
Entonces vamos a borrar. ¿Ya? Entonces ya, eso que hemos hecho, pues no hay nada nuevo. No hay nada. Entonces lo nuevo es que pues vamos a agarrar de las dos ecuaciones la de HL total. ¿Ya? Es la primera que vamos a agarrar. HL total dice que es igual a HL en A y que esto es igual a HL en B. Entonces, ¿cuánto nos dio HL en A? El total. 0.3575. 35,75 Sí, profe. por la velocidad de la tubería en A al cuadrado. ¿Y ahorita cuánto nos dio esta? 91.89. 0.9189 por la velocidad de la tubería en B al cuadrado. ¿Ah? Entonces, de aquí, pues puedo despejar la velocidad. ¿Ah? Le voy a poner ya nada más la velocidad en A, para no estarle poniendo la T. Entonces, esto pues va a ser igual a 0.9189 por la velocidad en B al cuadrado entre 0.3575, ¿no? Y una vez vamos a ponerle aquí. La raíz cuadrada. ¿Ya? Ya para que le estamos haciendo más. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad de A? Tenemos que hacer esta división, sacarle la raíz. Al sacarle la raíz, a este también se le va el exponente. ¿Cuánto nos quedó? 1.6032 1.6032 por la velocidad de B. de B. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con la otra ecuación. ¿Ya? Nosotros sabemos que el caudal 1 es igual a el caudal en A más el caudal B. ¿Ya? Y nosotros sabemos que este caudal, ¿verdad? Es la velocidad de A por el área de A más la velocidad de B por el área de B. Y que de aquí, no, entonces nosotros decimos que el caudal que entra es igual a la velocidad de A, pero la velocidad de A es esta. 1.6032, la velocidad de B, multiplicada por el área de A, más la velocidad de B, multiplicada por el área de B. ¿Ya? Y que entonces de aquí nosotros podemos factorizar la velocidad. Pues podemos decir que la velocidad en B multiplica, ¿ya?, a 1.6032 de el área de A más el área de B.
Pues aquí tengo velocidad de B y aquí también, pues la puedo factorizar. Y que entonces de aquí puedo ya despejar la velocidad en B. Entonces de aquí ya podemos decir que la velocidad en B es igual a el caudal que está entrando, ¿ya? 1.6032 por el área de A más el área de B. Y entonces de aquí podemos decir que la velocidad en B es igual. ¿Cuánto nos dio la conversión del caudal? 3.0066. 3.0066. Y esto está en pies cúbicos por segundo. Entonces tenemos 1.6032. ¿Cuánto era el dato del área de A? Ya las habíamos sacado. 0.2006. 0.2006 más el área de B. 0.02333. 23. 0.02333. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad de B? 8.7173. 8.7173. 10%. Entonces, nosotros vemos que el dato que aproximamos, pues fue el factor de rozamiento. Y que ya ahorita con este dato de velocidad, puedo ya calcular el número de Reynolds. Y entonces ya con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, puedo entrar otra vez al diagrama de Moody y ver si ese dato que yo aproximé, pues varía mínimo. Si la variación es mínima, pues entonces ya mis datos son correctos. Pero si esa variación se va arriba o abajo del dato que yo tomé, pues entonces debo de empezar a hacer las iteraciones. Ya con esto, debo de empezar con esas iteraciones. Bueno, entonces, ¿ya? Pues voy a ponerle aquí. ¿Ya? Voy a ponerle calculando, ¿ya? O para el número de Reynolds. Para el número de Reynolds. Entonces, tengo la velocidad en B. Voy a calcular el número de Reynolds en B. Entonces, tenemos que el número de Reynolds para B, pues es igual a la velocidad en B por el diámetro de B por la densidad. No sé si pueda calcular la densidad. Dice que es densidad, la densidad sí la puedo calcular. ¿Ya? Por la densidad. Dice que el benceno tiene gravedad específica de 0.87. 0.80. Por la densidad entre la viscosidad. Entonces, la velocidad, pues está calculada. El diámetro entre la tubería, la densidad, la puedo calcular. ¿Ya? La densidad es igual a 0.87 por, estamos en el sistema inglés, por 62 puntos, no, esta densidad. Por 1.94. 1.94. 1.94 es SNUG sobre 10 cúbicos.
y tenemos la densidad, ¿ya? Entonces, necesitamos la viscosidad. Si nosotros vamos a la tabla de líquidos comunes, ¿ya? La tabla de líquidos comunes, para el sistema inglés, pues no me sirve, ¿no? Porque esta tabla está a 77 grados Fahrenheit. Y a nosotros nos dijeron que estaba a 140 grados Fahrenheit, ¿ya? 140. Entonces, de ahí no me sirve. Tendré que ir al nomograma, ¿ya? A ver si el nomograma me puede dar la viscosidad. Entonces vamos al nomograma. Y buscamos a ver si está por ahí el benceno. ¿Qué es lo que nos dijeron, no? Sí está, Benceno. profe. Y si está el benceno, ahí está. Entonces entramos con 140, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 30, 40, ¿no? Subimos aquí y estamos casi en 8, ¿no? Sí, profe. Casi 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Casi está exacto ahí, ¿no? Estas son libras. Libras por segundo entre pie cuadrado. Entonces, ya tengo todo, ¿verdad? Para calcular ese número de Reynolds. Vamos a ponerle aquí. Número de Reynolds. Entonces, la velocidad, tengo esta velocidad de 8.7173 multiplicado por el diámetro. ¿Cuánto era el diámetro en B? Punto 1723. Punto 1723. El diámetro, la densidad, ¿de cuánto nos dio? 1.8818. 1.8818. Slug sobre. Entonces, 1.8818. Profe, a mí me da 1.6878. 6878. Sí, Sí, profe. profe. ¿1 punto qué? 68 78. Entonces, 1.6878. Y este nos dio de 8 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da el número de Reynolds? $316,000 316,871.6016. 871.6016. Bueno, entonces, pues, puedo ya con la Profe, a mí me fórmula. da diferente. Me da 929.497. A mí me da lo que dijo el compañero, profe, A mí también, profe. el que tiene anotado, profe. Así, el que tiene anotado me dio eso a mí. A mí también, profe. Entonces, este es el correcto. Entonces, chéquenle por ahí. Entonces, ya, con este número de Reynolds y con la rugosidad relativa que ya teníamos, podemos entrar al diagrama de Moody o ya puedo aplicar hasta la ecuación. Ya puedo hacer las dos cosas, diagrama de Moody o ecuación, para saber cuál es el factor que tengo en la rama B.
¿Cuánto nos da? Con la fórmula me dio de 0.0201. 0.0 ¿qué? 0.0201. 0.201. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿de cuánto fue el valor que nosotros tomamos cuando empezamos a calcular? 0.02. 0.02. Pues entonces, ¿verdad? Vemos que para este problema, pues no hubo, porque aquí son, ¿no? Son décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Entonces, pues no hubo variación. Nos vamos a encontrar con problemas que sí, ¿no? Que sí hay variaciones. Entonces tenemos que hacer una iteración ya con este, ¿no? Si nos hubiera dado un valor diferente, aquí muy diferente, entonces con este número de Reynolds tendría que calcular las pérdidas por rozamiento nada más en la tubería, porque en la tubería es donde tenemos el valor de F, porque en los accesorios ahorita, en los accesorios está FT. Si ya les digo, si tuviéramos tuberías donde necesito el valor de F y el valor de FT, ¿ya? Entonces, para la tubería yo tendría que utilizar este para volver a recalcular. El valor de FT para los accesorios cuando tenemos otras tuberías, pues ese no cambia, porque siempre nada más utilizamos la rugosidad relativa. Si ahorita nos hubiera variado esto mucho, pues entonces empezamos con este. En la tubería. Y volvemos a calcular las pérdidas, ¿no? En la tubería. Y al hacer ese cambio de las pérdidas en la tubería, pues nos va a cambiar todo. ¿Ya? Nos va a cambiar todo y otra vez vamos a empezar. Hasta ajustar esto. ¿Qué lo vamos a hacer? Porque no crean que todos los problemas están así. No están así. Profe, para el caso de los accesorios, sí se quedarían igual las HL, ¿no? Porque estamos usando el factor de turbulencia. Sí, para los accesorios no, en los accesorios no le hacemos cambio, o sea, no hacemos cambio. Para los accesorios, para las válvulas, no hacemos el cambio. Nada más en la tubería. En la tubería es donde nosotros estamos utilizando este valor de F, en la tubería, y es donde nos va a cambiar. Es donde nos va a cambiar. Entonces, pues vemos que no hay cambio. Entonces ya puedo yo decir que sí ese valor es correcto para él. ¿Ya? Profe, en ese caso dice que no hay cambio en los accesorios porque sus números de las tuberías sí vienen en la tabla, ¿no? En el Sí. caso de que ocurra de que eres una tubería fuera de esas tablas, ahí sí sería el cambio de todas las pérdidas totales, ¿no? No, porque nosotros siempre para FT, aunque sea de otra tubería, nosotros siempre entramos solamente con la rugosidad relativa y la zona de turbulencia. Nunca vamos a tomar en cuenta el valor del número de Reynolds. Entonces es otra tubería, ¿no? Otra tubería, no tengo el valor de FT. Entonces yo voy al diagrama de Moody, entro a la zona de turbulencia con la rugosidad relativa y esa FT ahí se queda. ¿Cuál es la que va a cambiar? Esta, de la tubería. Esa sí. Porque esa sí depende del número de Reynolds. Esa sí depende del número de Reynolds. Por eso lo estamos haciendo ahorita. FT de válvulas y accesorios que fuera otra tubería no depende del número de Reynolds. Nada más de la zona de turbulencia. Es donde depende. ¿Sale? Profe, gracias.
Entonces, no hay cambio. Está dentro de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Si ya tengo eso, entonces ya con eso puedo calcular la velocidad en A. Ya puedo calcular la velocidad en A. Entonces tenemos que la velocidad en A es igual a 1.6032 por la velocidad de B. Entonces, la velocidad de B es correcta porque no cambia. Entonces, la velocidad de A es igual a 1.6032 por la velocidad de B, que es de 8.7173. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuánto nos da la velocidad en A? ¿Cuánto nos da? De 13.9750. 13.9750. Sí, profe. 10 por segundo. Pero a mí me están pidiendo el caudal que va por la rama. ¿Ah? Entonces ya con la velocidad y el área de esas tuberías, ya puedo saber cuál es el caudal en cada tubería o en cada rama. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, alguien que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta. Perdón, profe. Todo bien ahorita. Bueno, entonces, ¿puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Dijimos que ya con eso podemos calcular nuestra velocidad, el caudal, ¿verdad? Entonces, el caudal en A es la velocidad en A por el área en A. Entonces, ya tenemos la velocidad. Velocidad en A es 13.9750 por el área. ¿De cuánto era el área de A? 0.2006. 20.06. ¿Cuánto nos da ese caudal? 2.8034. ¿2 o 12? 2.8034. 8034, ¿no? Este sería pies cúbicos por segundo. Entonces, el caudal en B, velocidad en B por el área de B. Entonces, la velocidad de B es de 8.7173. ¿Cuánto era el área en B? 0.02333. 2333, ¿no? ¿Algo así, no? 2333, ¿no? Sí. ¿Cuánto nos da ese caudal? 0.2033. 0.2033. ¿Así? Sí, profe. Sí, profe. Y esto también está en pies cúbicos por segundo. Entonces, ¿verdad? Nosotros empezamos todo esto diciendo que el caudal en 1 tiene que ser igual al caudal en A más el caudal en B.
Bueno, entonces, pues voy a ver si es cierto. ¿Cuánto me dijeron que era el caudal, la conversión? ¿3 punto qué? 3.0066. 66. Y entonces ahora tengo 2.8034 más 0.2033. Entonces, 3.0066. ¿Y esto cuánto es? 3.0066. 3.0066. Entonces, sí, ¿verdad? Sí es cierto. Entonces, sí es cierto todo eso que nosotros decíamos, que cómo era posible que en una tubería tengo 2 válvulas y en la otra tubería no tengo nada más que 300 metros. Y que entonces, ¿cómo iban a ser las pérdidas igual en una que en otra? Pues aquí está. Que sí, sí es eso. Muchos, ¿ya? Muchos hacen el cálculo y calculan la velocidad del B, calculan la velocidad de A y no hacen y no se fijan en esto. Ellos calcularon la velocidad de B, calcularon la velocidad de A, calcularon los caudales, ¿ya? Los suman y les va a dar. Bueno, si todas las operaciones están bien, les va a dar el caudal. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque nunca se fijaron si el factor de rozamiento era el que nosotros necesitamos. Y muchos hacen eso, ¿eh? Calculan la velocidad en A, la velocidad en B, sustituyen, calculan los caudales, los suman y les da. Pero cuando se revisa esto, no coincide. No coincide, así es que entonces eso no es cierto. Por eso siempre que llegamos a este punto, checamos el factor de rozamiento. Si no hay variación, es correcto. Nosotros vamos a ver problemas que se va totalmente. Entonces, no. Hay que ajustar. Y vean que entonces, pues, lo único nuevo en esto es esas 2 ecuaciones. De ahí en fuera, pues tengo que seguir con lo mismo. Calcular, ¿verdad? Todas las pérdidas, válvulas, accesorios, tuberías, todo. Todo se tiene que hacer. Bueno, entonces, pues vamos a resolver, ¿verdad? Vamos a resolver otros ejemplos de esto, ya para terminar con todo lo que es tuberías en serie y ahora tuberías en paralelo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe. No, profe. Bueno, entonces ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe. Dale, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Vamos, profe. Sí, hasta luego.